días a toda la audiencia presente. Nuestro equipo pertenece al grupo de segundo C de la licenciatura en Educación Primaria. El día de hoy venimos a presentarle nuestro proyecto final de la materia Procesos de Alfabetización Inicial a cargo del maestro titular Martín Gastelum Rodríguez, en el cual abordaremos los temas y conceptos que vimos en todo el semestre. Iniciando con la descripción de qué es alfabetización inicial, para qué sirve, qué es la lectoescritura y las etapas que lo componen. También hablaremos sobre las corrientes psicológicas que están ligadas al proceso de alfabetización. Y cómo los estudios que estos autores realizaron han ayudado a la comprensión de nuestro lenguaje actual. Además de analizar cómo los ambientes de aprendizaje van creando condiciones para que el niño adquiera el lenguaje. Agregando también las características del Plan de Estudio 2011 que favorecen al proceso de alfabetización. Y finalizaremos comentando cómo el uso de las TIC han favorecido en la educación. ¿Qué es la alfabetización inicial? Es un proceso en el cual los niños construyen los conceptos sobre las funciones de los símbolos, letras y números, y del material impreso. Por ejemplo, cuando asistimos a las primarias, observamos cómo los maestros utilizaban material didáctico para el aprendizaje de los niños, como son el abecedario, los días de la semana, las vocales, el reglamento del aula, entre otras. En el proceso de alfabetización inicial es una experiencia muy significativa para el aprendizaje de lectura y escritura, ya que observamos que los maestros aumentan el interés y placer por la lectura de los niños, mediante algunos enfoques sobre la lectoescritura, donde el desarrollo de sus etapas es la progresión que el niño va tomando mientras se apropia del lenguaje. Dichas etapas son las siguientes. Presilábico. En esta etapa, los niños inician su proceso de lectura y escritura. Los niños tienden a dibujar sobre el papel libremente líneas o rayas, que son llamadas grafismos o garabateo. Silábico. Inicia la idea de la escritura y representa partes sonoras del habla. Se pasa de una correspondencia global a una correspondencia entre las partes del texto y la expresión oral, es decir, cada letra y cada sílaba. Hipótesis silábica con valor sonoro convencional. Descubren que las sílabas se pueden escribir con vocal o con consonante, y más tarde empiezan a incluir ambas letras escribiendo algunas sílabas completas en las palabras. Hipótesis silábica sin valor sonoro convencional. Coincide cantidad de grafemas con la cantidad de sílabas de la palabra que se requiere escribir, aunque la elección es errática. Silábico alfabético. El niño empieza a asignar una letra por cada sonido, pero todavía conserva algunos conceptos de nivel silábico, por lo que aún sigue agregando una letra para algunas sílabas. Entonces, el niño tiene una conceptualización silábica alfabética. Alfabético. El conjunto ordenado del abecedario completo es también la agrupación que se lee con un orden determinado de las grafías utilizadas para representar el lenguaje que sirve como sistema de comunicación. Ortográfico. Es la superación de la etapa alfabética. Los lectores son capaces de reconocer a simple vista un buen número de palabras, sin necesidad de ir descodificando a partir de sus grafemas. El proceso de alfabetización inicial está ligado a varias corrientes psicológicas que aportan una explicación del largo camino que ha recorrido el ser humano para ser capaz de desarrollar la forma perfecta de comunicación. Pragmática. Es una rama de la lingüística también estudiada en la filosofía del lenguaje, la comunicación y la psicolingüística, que se interesan por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Sociolingüística. Parte de la lingüística que estudia las relaciones entre los fenómenos lingüísticos y los fenómenos socioculturales. Psicogenética. Es la disciplina que se dedica a estudiar el desarrollo de las funciones de la mente. En ella encontramos las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, etapa sensoromotriz de los 0 a los 2 años, etapa preoperacional de los 2 a los 7, etapa de las operaciones concretas de los 7 a los 11 y etapa de las operaciones formales de los 11 en adelante. Psicolingüística. Es la ciencia que estudia los procesos psicológicos de comprensión y producción del lenguaje, en comportamientos verbales, en sus aspectos psicológicos.
¿Cómo los ambientes de aprendizaje han ayudado al proceso de alfabetización inicial? Para responder esta pregunta, primero debemos definir lo que es un ambiente de aprendizaje, el cual podría decir que es un lugar específico donde existen y se desarrollan condiciones de aprendizaje, proporcionando un clima que se origina para entender a los estudiantes que están aprendiendo, donde se consideran los espacios físicos o virtuales como condiciones que van a estimular las actividades del pensamiento de los alumnos. Por lo tanto, si se origina un buen clima dentro del ambiente, se dará un ambiente eficaz, dependiendo de la relación maestro-alumno o alumno-alumno. Por eso, es importante que se den relaciones interpersonales entre ellos. Dicho esto, es hora de ver cómo estos espacios han favorecido la educación en el ámbito de alfabetización. Es necesario brindarles a los niños un ambiente que favorezca los procesos de lectura y escritura en el primer ciclo, ya que es la base de su proceso académico y puede generar oportunidades que les permitan articular su proceso en su vida cotidiana. Los ambientes de aprendizaje requieren que la participación de los docentes sea activa y movilice el proceso de manera reflexiva. Para ello, es necesario vincular la lectura, la escritura, la oralidad como herramientas para la vida. De esta manera, hacer que el aula cuenta con elementos como un abecedario en los grados de primero a tercer grado, una biblioteca de aula, letras grandes de colores y patrones llamativos, acompañadas de figuras o objetos que representen. Son ejemplos de cómo se debe adecuar un ambiente de aprendizaje en el aula para que los niños puedan ir adquiriendo su lenguaje. El Plan de Estudio 2011 busca que el niño aprenda competencias para su vida. Lenguaje y comunicación. Campo formativo. 1. Pretende que el alumno, durante toda su educación básica, desarrolle el habla, escuche e interactúe con los otros. 2. Favorece el uso de competencias comunicativas que imparten del uso del lenguaje y de su estudio formal. 3. Se reconoce que los alumnos ingresan a la escuela con conocimientos sobre el lenguaje, por lo que le corresponde desarrollarlo y hacerlo competente. Además, el programa tiene como propósito proporcionar referentes generales a los docentes para comprender los fundamentos del proceso de alfabetización inicial que plantean los programas, así como la forma de intervención docente y las diferencias cualitativas que implica esta concepción respecto al trabajo centrado únicamente en enseñar el código de correspondencia grafofonética. Aquí se entiende como la correspondencia entre grafema, que es la letra, y fonemas, el sonido. Los 4 aspectos que busca retomar los programas de la asignatura de español son las 4 habilidades básicas: leer, escribir, hablar y escuchar. Desde que entramos al siglo XXI, las tecnologías están cada vez más cercanas al público en general. Por eso era inevitable que la tecnología se añadiera al ámbito pedagógico. El que las TIC hayan sido aplicadas a la educación básica ha sido de suma importancia si consideramos los pilares básicos en los que se fundamentan las propuestas educativas de este nivel. Ejemplo de ello puede ser el juego, el lenguaje y la socialización. Además, los alumnos pueden tener acceso a la información y la comunicación, también a la gestión de los procesos de datos, así como pueden mostrar un interés y motivación al trabajar con estas herramientas didácticas y al mismo tiempo interactuar con algún tipo de material, lo que también puede hacer que encuentren el desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información. Y finalmente, aunado a esto, el fortalecimiento de las competencias de expresión y creatividad. Un ejemplo de estas actividades de, entre comillas, juego que se les implementan en la educación actual es el acercamiento al material audiovisual que se puede presentar como un video llamativo para los niños o bien un software educativo que incluya letras en desorden y los niños puedan elegir cuál letra está mal acomodada. Este acercamiento al lenguaje se les podría dificultar de no tener algún contacto con la tecnología actual. En conclusión, el proceso de la alfabetización inicial es un aspecto fundamental en el desarrollo comunicativo del niño y para que éste se concrete de la manera adecuada se deben tomar en cuenta todos los aspectos que engloban a nuestra sociedad y los cambios que vienen con esta, véase las TICs, las corrientes psicológicas o cualquier otro añadido que se dé en el futuro.